Nuevamente, vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre buenas prácticas comerciales de Orbivo con Jonathan Aguilar, nuestro Project Manager de Medellín. Cualquier duda que tengan nos puedes copiar al chat o nos pueden, ahí pues como en la pantallita ven como una carita y se puede levantar la mano. Con mucho gusto les ayudaremos. Muy bien. Hola, qué pena, ¿me escuchan? El día de hoy vamos a hablar sobre buenas prácticas comerciales para nuestra marca Orbivo. Siempre es importante empezar la presentación entendiendo de qué vamos a hablar o de quién vamos a hablar. Orbivo es una marca que ya lleva más de 13 años en el mercado. Claramente es una marca china, gran desarrollador de tecnología y su fuerte en realidad es ese. Su misión, como lo ven en la imagen, es acelerar la tecnología residencial, contando también con la estética. Y uno de sus grandes valores es poder entregar soluciones estéticamente adecuadas y con un alto funcionamiento. Para esto han logrado hacer más de 1000 patentes y su organización está valorada en más de 800 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto o por qué es fundamental entender el bagaje que tiene esta empresa? Pues lo primero y lo más importante es entender que no solamente el cliente, una empresa o una solución, unos productos de esta marca le tiene que dar confianza, sino que también para nosotros es fundamental que a nuestros distribuidores la marca también les genere una confianza. Y podemos ver que por estos números, por el bagaje, por la trayectoria que tiene, es una empresa estable y que nos va a dar unos buenos resultados, no solamente en producto actual, sino a través del tiempo. ¿Por qué cotizar Orbivo? Una de las razones más importantes, y como hablábamos, es la alta importancia que les da ellos al diseño, a tal punto que se han ganado varios premios Red Dot de diseño, que son una de los galardones más importantes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con diseñadores, productos, cualquiera de este tipo de soluciones residenciales, sean tecnológicas o no tecnológicas, es posible ganarse estos premios de diseño. Y lo más importante en realidad no es solamente que se los ganen, sino que para nosotros como comerciales es una gran carta de presentación lograr no solamente a nuestros clientes finales, sino a los posibles aliados, arquitectos y diseñadores, mostrarles que les estamos trayendo una marca que estéticamente no va a afectar negativamente sus soluciones, sus diseños, su interiorismo, sino que antes va a complementar este diseño que ellos están haciendo. Es una solución estable, a diferencia de marcas o de soluciones de domótica o automatización o control de iluminación económicas que podemos encontrar en el mercado. La mayoría, no vamos a decir todos, pero la mayoría de sus productos tienen una comunicación con su hub por medio de protocolos Zigbee y no Wi-Fi. Hay algunos que son Wi-Fi, pero no es con la intención o no es con la idea de que tengan una
conexión, digamos que menos estable. Sabemos que Wi-Fi es una solución muy estable. El inconveniente cuando empezamos a tener soluciones Wi-Fi con tecnologías que empezamos a saturar la red Wi-Fi o los equipos que nos generan la red Wi-Fi como los access point. Pero lo que sucede es que cuando tenemos todo un bagaje, todos nuestros equipos por conexión Zigbee, sí o sí necesitamos tener un hub o un generador Zigbee. Entonces Orbido en su mente dice, hay ciertos productos que pueden funcionar standalone, como lo pueden llegar a ser las cerraduras, ciertas cámaras, ciertos controladores IR, que sería chévere darle la oportunidad a los clientes de que si no están buscando una solución muy robusta de automatización, sino que ciertos periféricos de seguridad o de conexión, pues simplemente lo puedan hacer por medio del Wi-Fi y ya puedan utilizar este equipo con el aplicativo. Otra parte muy importante es que Orbivo ha ganado grandes números de patentes y grandes premios a la innovación por medio de su modelado de dimerización y de su alta calidad en el RA de la iluminación. Esto nos permite entender que si nos vamos a la parte de iluminación de Orbivo, sus soluciones son muy completas, estables y además de una alta calidad en todo lo que tiene que ver con iluminación, no solamente hablando de el producto como físico, sino con el resultado de la iluminación, de los lúmenes, y de su calidad de lumínica que nos va a generar cada una de las soluciones luminarias. Innovación versus precios. Si nosotros podemos hacer una comparación versus las grandes marcas de automatización, como lo puede ser nuestra marca de Control 4, y hacemos un análisis costo-beneficio, si buscamos y lo que estamos buscando es, por ejemplo, un control de iluminación que no maneje muchos protocolos de dimerización, que no maneje protocolos como DALI, protocolos como TMX, todo este tipo de cosas, sino que simplemente son on-off, uno que otra dimerización por 0 a 10 y de pronto control RGW de alguna cinta. El precio del control de iluminación de una marca como Orbivo versus Control 4, por ejemplo, puede ser un tercio. Ahora, no malinterpretemos esto. Jamás Orbivo va a tener el alcance que tiene Control 4, incluso dentro de solo el apartado de control de iluminación. Son soluciones completamente distintas y para públicos completamente distintos, que ya en un momento vamos a hablar del público directamente de Orbivo. Por último, fácil control. El aplicativo de Orbivo es muy fácil manejarlo. Es un aplicativo que ha tenido un trabajo constante, una renovación, una actualización constante, donde la marca busca generar una facilidad al usuario final y al programador de la solución para que sea fácil y rápida y además no solo su control, sino posiblemente su mantenimiento, actualización de firmware o la actualización de los diferentes hardware que vamos a tener dentro de la solución y además nos genera una conexión remota gratis. Ahora sí, hablando sobre el cliente de Orbivo. Bueno, el cliente de Orbivo tenemos que empezar a diferenciarlo sobre el posible cliente de Control 4. El cliente de Orbivo normalmente son personas jóvenes que empiezan a tener una capacidad adquisitiva alta, pero aún así tienen o hacen un análisis financiero sobre el costo-beneficio de las soluciones que van a tener, ¿cierto? Se podría hablar de clientes que están comprando sus primeros apartamentos high-end, ¿cierto? O casas donde rondan en precios de Colombia podrían ser 1.000 millones, 1.200, 1.500 millones de pesos, donde una solución de Control 4, por ejemplo, va a salir completamente del presupuesto. Ahí es donde Orbivo empieza a impactar, ahí es donde Orbivo empieza a tener un beneficio grande hacia nuestros clientes y obviamente nos empieza a volver a nosotros mucho más competitivos. Tienen que ser personas que estén interesados en la tecnología y que les guste el uso de estos, porque uno de los beneficios más grandes que empresas que trabajamos con Control 4 sabemos que tienen es que Control 4 está a un clic de manejar toda la casa, todo el apartamento, toda la oficina, si ese es el deseo y ese es el modo de uso. A diferencia de Orbivo, que tiene unas limitantes de conexión y de control de muchos periféricos, como lo pueden llegar a hacer en la parte de entretenimiento. Entonces,
el cliente de Orbivo tiene que estar dispuesto a, por esa diferencia de precio que hablamos, también obviamente va a tener menos prestaciones en la parte de control, llevando a que haya posiblemente en la parte de entretenimiento otro aplicativo que lo pueda llegar a controlar. Ahora, nosotros como empresa o desde nuestro punto de vista siempre dividimos nuestros proyectos en más o menos 6 apartados o 6 mundos, dependiendo obviamente de la robustez del proyecto. El primero, domótica e interfaces, el segundo, iluminación, el tercero, control de iluminación, el cuarto, entretenimiento, quinto, seguridad y sexto, redes Wi-Fi. Orbivo con sus productos puede impactar adecuadamente y de una forma y con un diferencial alto 4 de estas, que serían domótica, interfaces, iluminación, control de iluminación y seguridad. Vamos a tocarlas cada uno de ellos. Pero ojo, esto no quiere decir que cuando nosotros vamos a cotizar Orbivo no podamos o no debamos cotizar las otras soluciones. Orbivo, si bien es capaz de tocar o manejar ciertos equipos de entretenimiento por medio de sus soluciones de conexión o cerebros IR, obviamente no puede tener una profundidad de control como la tienen marcas como Control 4, pero aún así lo puede llegar a hacer. Ahora, dentro de nuestro paquete de productos y soluciones, hay soluciones de entretenimiento smart, como lo puede ser Denon, donde el aplicativo de iOS es completamente beneficioso trabajarlo de la mano con Orbivo, permitiéndonos tener una solución muy integral, tal vez no con una sola aplicación como lo tiene Control 4 o con unos periféricos que se manejan desde pocas interfaces o una sola interfaz como botoneras y todo esto que nos permite Control 4, pero sí desde dos aplicativos, una que sería el aplicativo de Orbivo y el otro que sería el aplicativo de iOS. Y también es súper importante entender que la solución o la necesidad de red Wi-Fi puede incluso ser más importante o más necesaria en una solución de Orbivo que en una solución de Control 4. Porque recordemos que Orbivo tiene varios periféricos que requieren comunicarse por Wi-Fi. No quiere decir que necesitemos más red para navegar, no quiere decir que necesitemos más velocidad, pero sí que esté o que tenga una red Wi-Fi muy bien diseñada para la solución o el espacio que vamos a impactar con nuestra solución de Orbivo, permitiéndonos así que esos periféricos que se comunican por Wi-Fi no pierdan jamás el enlace. Antes de pasar a hablar sobre las soluciones que tiene Orbivo, sobre sus productos dentro de esos mundos, ¿cierto? Hablemos también de cómo debe ser la cotización o cómo cotizar Orbivo. Dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestro análisis de mercado, para que seamos competitivos con esta solución, debemos tener unos márgenes de rentabilidad mínimos del 25-35% sobre los precios que le damos a nuestros distribuidores integradores. Esto, cuando ya lo llevamos a cómo saco ese valor para el cliente final, nos damos cuenta de que si un equipo de nosotros de Orbivo al precio de ustedes dealer es de $250 y hablamos de una TRM que ronda alrededor de los 4.200 como actualmente está, que tenemos una TRM que fluctúa mucho y si queremos vender en pesos, pues obviamente es mejor protegernos un poco en ese sentido. La rentabilidad, cuando ya hablamos de una rentabilidad máxima, que recordemos que la idea siempre es empezar con una rentabilidad adecuada, una rentabilidad máxima para poder tener ese gap de negociación con nuestros clientes, pues la fórmula es bastante sencilla. Lo primero es pasar ese valor de equipos, valor dealer a pesos, ¿cierto? Multiplicando el valor dealer del equipo por la TRM que estemos manejando, sea la del día. Recuerden, por favor, siempre estar verificando las TRM dentro de nuestra página para que no lleguen a tener ningún inconveniente con eso, o cuidándose en salud, subiendo un poco la TRM del día, por si hay alguna variación dentro del tiempo de negociación con el cliente. Es muy difícil cerrar una negociación de una solución de automatización o entretenimiento, o todo lo que nosotros, en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, en una sola sentada, en una sola reunión. Entonces tenemos que protegernos un poco en esa TRM. Siempre es muy sano hacer eso.
Entonces tenemos el valor de equipos dealer por la TRM nos da el valor de equipo dealer en pesos. Y ahí debemos agregarle la rentabilidad. La rentabilidad se la agregamos haciendo una división por esa, valga la redundancia, rentabilidad que sería el del 35%. Eso nos dice que el factor por el cual debemos dividir es del 0.65. Hay empresas que lo que harían es multiplicar por el 1.35. La diferencia de esa fórmula con la fórmula que yo les planteo es que con la fórmula que vemos aquí en pantalla, nuestra rentabilidad va a ser el 35% del valor de venta, del valor cliente final. Mientras que si utilizamos la multiplicación por el 1.35, ese 1.35 o ese rentabilidad del 35 va a ser sobre el costo del equipo de ustedes. Entonces, no va a ser un margen de rentabilidad adecuado. Ustedes no le van a ganar el 35% al equipo, ustedes van a ganar un poco menos. Por ende, cuando ya hacemos esa fórmula, un equipo que vale $250 ya en pesos a valor cliente final masiva estaría en 1.634.615. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Pero sigamos. Entonces, el primer mundo del cual hablamos de domótica e interfaces, donde entramos a conversar de los cerebros y las interfaces que Orbivo nos permite manejar y los diferentes controladores para los periféricos que no son de Orbivo que podríamos llegar a integrar con la marca. La primera parte, cerebros e interfaces, Orbivo nos da unos beneficios muy interesantes y es que las mismas pantallas que serían parte de las interfaces de la solución también son los mismos cerebros. Las ventajas o los puntos a considerar es que estas pantallas son por conexión por Wi-Fi, generadores de Zigbee, ahí es donde se vuelven hubs, y algunas de ellas tienen botones físicos. Bastante interesante para soluciones como lo pueden llegar a ser apartamentos que se van a rentar o lugares donde vamos a tener personas que no están acostumbrados al sistema, ya que esos botones se pueden llegar a marcar cuando les pegamos stickers, cuando les copiamos encima, con una marcadora, con lo que cada uno de ustedes como integrador encuentra que es importante marcarla y poder llegar a copiar qué hace cada uno de esos botones para que las personas que no están acostumbradas al sistema o que no son residentes constantes de ese lugar puedan manejarlo de una forma fácil. Cuando es una pantalla sin botones, digamos que se vuelve un poquito no engorroso, sino que se necesita coger la costumbre de poder manejar el sistema, mientras que un botón funciona igual en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier marca. La segunda parte son los hubs, ¿cierto? Los mini hubs, que podrían llamarse como un verdadero cerebro de la marca, ¿cierto? Son elementos que van por una conexión Ethernet, que necesitan sí o sí la conexión Ethernet. Ellos no trabajan por Wi-Fi. Generan Zigbee, más no tienen ninguna interfaz. La interfaz sería el aplicativo o cualquier otra interfaz, otra pantalla que conectemos en otro lugar, una botonera de escenas que pongamos en otro espacio. Por otro lado están los controladores que nos permiten tener control IR, generadores de radiofrecuencia. Ahí hay un asterisco y es súper importante porque esos controladores IR y esos generadores de radiofrecuencia nos permiten controlar periféricos como lo podrían ser televisores, chimeneas, cortinas u otros periféricos que se manejen en esos rangos de radiofrecuencia IR, pero es fundamental saber con anterioridad qué equipos se van a controlar para poder llegar a hacer o pruebas o estar seguros que se lleguen a controlar. El generador de radiofrecuencia de Orbivo no necesariamente tiene la misma capacidad que tienen los generadores de radiofrecuencia, de control de radiofrecuencia que tiene nuestra marca Control 4. Entonces, alta recomendación poder llegar a hacer pruebas o hablar con nuestro equipo técnico para que los asesore en las marcas de cortinas que se quieren llegar a conectar. Y también tener muy en cuenta que los elementos o generadores de IR deben ser a línea de vista. Por otro lado, tenemos control de aires acondicionados
tipo central. Estos termóstatos, que es en realidad lo que harían el lado es del termóstato que entrega la otra marca, ¿cierto? También hay que verificar que su conexión o su tipo de aire sea compatible con el termostato de Orbivo, y de serlo, lo único que hay que hacer es hacer el cambio del termostato de la marca del aire por el de Orbivo, y él se comunica por Zigbee con los diferentes cerebros que se podrían llegar a tener. Por último, también tenemos elementos de módulos de relés o módulos de contacto seco, que si bien los módulos de relé también se pueden llegar a utilizar o se pueden ver como control de iluminación, recordemos que hay elementos que debemos integrar con módulos de relés, como lo pueden ser motores de puertas, cortinas, motores de cortinas un poco más antiguos que no manejen radiofrecuencia o que no sean IRs, todo este tipo de elementos que necesitan tres lazos o cualquiera de estos. Y los contactos secos o el módulo de contacto seco también nos sirve para ingresar información a nuestro sistema y poder hacer escenas. Ejemplo sencillo, si por X o Y motivo se abre el portón de la entrada de la casa, se lleva esa señal de apertura a estos módulos de contacto secos y se puede hacer una escena donde la iluminación de la entrada de la casa se encienda, así permitiendo una escena mucho más cómoda y un ingreso mucho más cómodo para el cliente. Cuando ya nos vamos a la parte de iluminación inteligente, Orbivo acá tiene un portafolio muy grande. Tiene iluminación para rieles magnéticos que pueden ser ultra delgados, pueden ser de un tamaño normal, ¿cierto? Pero cuando hablamos de un tamaño normal, nunca vamos a hablar de un riel gigante, hablamos de un riel de 3 por 3 centímetros, ¿cierto? Donde podemos tener spot de sobreponer, podemos tener luminarias lineales, podemos también tener una que otra luminaria decorativa, que eso también nos da el apartado de la entrada de luminaria decorativa, que Orbivo tiene varias de ellas, donde incluso tenemos lámparas como la serie la Skydome, que es RGBW, y además se puede dimerizar. Y por otro lado tenemos luminarias de empotrar, que es donde los arquitectos hablan de luminarias arquitectónicas o de área o funcionales, donde pueden haber de sobreponer o pueden haber de empotrar. Y los beneficios de toda la iluminación de Orbivo, que acá muchachos les doy una recomendación muy fuerte: utilicen este apartado, utilicen este mundo de Orbivo de la iluminación, porque su costo-beneficio versus las luminarias que pueden llegar a ser lo mismo que ellas hacen es muy ganador. Luminarias que pueden llegar a ser decorativas o de un alto costo o de diseñador van a estar muy por encima de los precios de las luminarias de Orbivo y tienen unas funcionalidades relativamente parecidas o incluso superiores en algunos de los casos. Como luego pueden llegar a ser que su conexión es Zigbee, ¿cierto? Con los controladores, cada una de ellas es su propio driver. Ella se comunica, cada luminaria se comunica con el controlador, dándonos varias oportunidades respecto a eso. La primera es que ellas no necesitan ser switchadas, valga la redundancia, desde un switch, ¿cierto? Yo puedo llegar a decirle a un cliente a cada una de esas luminarias, llevémosle 110 como si fuera un toma de energía y ya. Eso nos permite o le daría al cliente o al constructor un ahorro de cableado importante, siempre y cuando el cliente o el constructor logre entender esa función. Eso es súper importante y ahorita lo vamos a tocar un poquito más. Las luminarias tienen un RA mayor de 90. Para los que no saben qué es el RA, es la categoría o la forma de medición de la semejanza de la luz artificial que nos genera la luminaria con la luz ambiente. Cualquier luminaria de alta gama debe tener un RA mayor de 90. Y las luces de Orbivo, algunas son del 93, otras son del 95 e incluso llegan a ser del 98, o dependiendo obviamente de la línea y de la gama. Esto es un factor de venta altísimo, porque no solamente vamos a tener una iluminación estéticamente adecuada, sino que su funcionalidad va a estar muy por encima de muchas luces que comparten ese rango de precios. Y ni hablar del tema de la dimerización, con más de 1000 puntos de dimerización, permitiéndonos tener una rampa de dimerización de subida o de bajada mucho más limpia, mucho más estable, evitándonos fliqueos en esa dimerización que pasa mucho cuando utilizamos, así sean luminarias de
un alto valor, pero que se dimericen por fase, donde encontramos esas situaciones. Y también ellas mismas, las mismas que permiten dimerizar, que tienen un RA mayor de 90, pueden tener un cambio de temperatura desde 2700 a 6000 K. Por el lado, como hablamos, cada una es su propio driver, entonces la comunicación Zigbee desde la luminaria hacia el hub es completamente limpia, no se necesita ningún otro elemento o artefacto. Más lo importante de ahí es que tenemos que ser muy inteligentes. Yo podría llegar a tener una solución donde yo no tenga ningún switch en la pared y que todo lo controle por mi cerebro, mi pantalla o el aplicativo, pero recordemos la usabilidad, el confort, la comodidad y la ergonomía del uso de los espacios. Si nosotros llegamos a tener soluciones donde el cliente final no encuentra ningún switch, botonera o elemento físico para el control de las luminarias, se va a volver bastante engorroso el uso y eso va a generar, digamos que, espacios de mal ambiente en el uso de nuestra solución. Entonces, lo que yo siempre hago, siempre recomiendo es que si bien un espacio puede llegar a tener toda la tecnología que nos permite Orbio, también dejemos una botonerita, un switch, algo en la pared, así sea solamente uno, donde el cliente, si no tiene su celular o no está cerca de una pantalla, puede hacer el control de las luces desde ahí. Tal vez sean muchos circuitos de iluminación, que esa es otra parte de lo interesante de la línea de Orbio de luminarias, donde en su programación yo puedo juntarlas. Si yo genero un yo alimento, todas las luminarias de Orbio de un espacio, yo por programación puedo agruparlas. Yo puedo el día de hoy que todas las luminarias arquitectónicas, o ojos de buey o downlights, como las queramos llamar, sea un solo circuito de iluminación, o el día de mañana por programación volverlas dos circuitos separados. Eso es muy interesante y nos permite hacer escenas muy interesantes y muy llamativas con este tipo de luces. Ya ahí nos pasamos al control de la iluminación, ¿cierto? Yo lo divido en dos mundos que las conozco más o menos como infraestructura, como el control de iluminación que requiere infraestructura europea y el control de iluminación que puede ser utilizado por infraestructura americana. ¿A qué me refiero? Cuando miramos las líneas como la línea Mix, la línea DEFI, la línea Batch de Orbio, ellas requieren una caja para su instalación normal, una caja eléctrica tipo europea como la que nosotros distribuimos de la marca de Orbio. Jonathan, es que yo he visto que caben en las cajas eléctricas americanas normales que utilizamos acá, que son 4x4. Sí, efectivamente sí. Pero a la tapa flux o al elemento donde lo vamos a soportar o lo vamos a atornillar, se le tiene que hacer unas adecuaciones físicas para que se pueda hacer. Es súper importante entender eso, porque cuando ya nos encontramos en un apartamento o en una solución o en una casa donde la infraestructura ya está hecha y no tenemos cajas 4x4 americanas, sino que tenemos cajas de las convencionales rectangulares que nosotros manejamos 4x2, pues entonces nos vamos a encontrar que el switch de la línea Mix, de la línea DEFI, de la línea Batch, no va a casar con esa caja o algunas veces no va a entrar o no va a ser posible su instalación adecuada. Para eso tenemos la línea nueva de Glass, ¿cierto? Donde ellas están configuradas, organizadas para que puedan entrar en esas cajas y puedan funcionar como un switch normal. ¿Cuáles son las ventajas de la línea Mix, DEFI y Batch? Pues tienen una conexión Zigbee, tienen un control on-off, ellas no dimerizan, eso es súper importante entenderlo, controlan cargas, además pueden hacer conmutación por programación. Yo puedo que en una línea, una botonera o un switch doble en un lado de la habitación controle la carga de un circuito de iluminación, sea de Orvivo o sea de cualquier otra marca, y pongo al otro lado de la habitación otro switch y por programación hago la conmutación de ese control de carga, ¿cierto? Puedo controlar escenas, yo puedo hacer una dimerización, una escena de dimerización de toda la habitación, donde digamos que sea el espacio tenue, y cuando llega nuestro cliente, le asigno esta escena a uno de los botones de la línea Mix o la DEFI o de la Batch, y cuando lo hunda, se va a controlar es la escena, no un circuito de iluminación nada más. Como hablamos, necesita caja tipo europea, ¿cierto? Caja eléctrica, puede ir desde 1 a 4 cargas y en algunas de las líneas hay botoneras inalámbricas, como en la línea Mix.
Ahora hablando de la línea Glass o de las que requieren infraestructura o se pueden utilizar en infraestructura americana, tienen conexión por Zigbee también, control on-off, control de cargas, pero los conmutables solamente pueden ser utilizados desde la botonera. Eso es fundamental. Yo un switch de la línea Glass no puedo utilizarlo para manejar escenas o hacer conmutación por escenas. Solo las escenas o esa conmutación se puede hacer desde la botonera. Muchachos, eso es súper importante porque hay veces se comete el error de pensar que funcionan igual y cuando hacemos la cotización podemos desfasarnos o podemos llegar a tener, digamos que diferencias de precios y perder dinero al no tener ese análisis o a no entender ese principio. Puede manejar desde 1 hasta 3 cargas y además tiene botoneras, pero estas no son inalámbricas. Estas botoneras son las que yo les digo que pueden llegar a hacer el control de escenas o el conmutable, pero deben ser energizadas y van en pared. Por otro lado, también tenemos dimmers tipo 0 a 10, que su conexión o su control es por medio de Zigbee, módulos dobles de relés que pueden llegar a ser Zigbee o Wi-Fi, y que además tienen entrada de contactos de cambio de estado si por X o Y motivo tenemos un switch que no sea inteligente en ese punto y queremos que desde ese mismo switch que no sea inteligente poder hacer un cambio de estado del elemento o la iluminación que tengamos conectada a ese módulo de relés. También tenemos módulos RGBW muy interesantes, muy chéveres, funcionan súper bien, permitiéndonos hacer el control de esas cintas de cambio de color que tanto le empiezan a gustar a ciertos arquitectos y que nos pueden dar un control adecuado de esas mismas cintas, permitiéndonos hacer cambios de temperatura, cambios de color o escenas desde el aplicativo, ¿cierto? Y además su conexión es Zigbee también. Y de la misma manera que las luminarias, estas también son un driver independiente. Entonces yo puedo simplemente al circuito que manejan estos dimmers o estos módulos energizarlos completamente y por medio de comunicación Zigbee o en el caso, por ejemplo, del módulo doble in-wall, algunos Wi-Fi, poder hacer ese control de esos elementos. Ya nos pasamos al apartado de seguridad, donde vamos a encontrar sensores que pueden llegar a ser cableados o pueden llegar a ser inalámbricos, ¿cierto? Estos sensores tienen una comunicación Zigbee y pueden llegar a ser de movimiento, de presencia, inundación, CO2, apertura. Estos sensores de apertura son sensores magnéticos que se pueden poner en ventanas, puertas y que van a detectar su cambio de estado. Y todos estos se puede llegar a hacer la integración con la solución de seguridad o generar escenas. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo iluminación de exterior, yo puedo llegar a poner un sensor de apertura en una puerta y decir y hacer una escena donde si ese sensor de apertura siente que yo abro y además es después de las 6 de la tarde o de las 7 de la noche, que se me prenda esa luz de exterior. Por el lado también tenemos cámaras que pueden llegar a ser cableadas, llevándolas a un NVR de la marca y ese NVR lo podemos integrar al aplicativo y puede hacer grabación física o cámaras Wi-Fi que simplemente almacenan una micro USB y que se puede ver todo lo que está pasando por medio del aplicativo de nosotros. Funciones Smart con inteligencia artificial dentro de las dos cámaras, dentro de los dos mundos de las cámaras que pueden activarse o desactivarse, como por ejemplo lo que puede llegar a ser el reconocimiento de personas, el reconocimiento de objetos, cuando yo armo estos elementos en el estado de seguridad. Por otro lado, tenemos cerraduras inteligentes, ¿cierto? O smart locks, que pueden llegar a ser por comunicación Wi-Fi o Zigbee, que pueden controlarse desde el aplicativo, pudiendo generar nuevos usuarios, agregándoles la huella, ya que ella puede ser controlada por huella, clave, tarjeta. Tenemos una nueva cerradura que su lanzamiento fue hace unos pocos meses, que también incluso tiene reconocimiento facial y es push-pull. Su instalación es súper sencilla, trae unos manuales súper fáciles de instalar cualquiera de nuestras cerraduras y cualquier tipo de carpintero puede llegarlo a hacer. Y además tiene ciertos pestillos de seguridad que le dan un grado, un nivel de seguridad mayor a las cerraduras convencionales que se pueden llegar a conseguir en el mercado o incluso en Amazon o alguno de estos marketplaces. Que es súper importante entender sobre las cerraduras y vale la pena aclararlo. Y es no
se permite abrir desde el aplicativo? Y esto es una pregunta muy frecuente y no es porque no se pueda, sino porque hay un tema de seguridad muy claro que si a uno le quitan el celular y por X motivos pueden entrar al aplicativo, podrían llegar a desbloquearla fácilmente la casa, abrirlo desde ahí y poder llegar a entrar, ¿cierto? Entonces lo que se puede hacer desde el aplicativo es generar una clave temporal que se le puede dar a invitados, a las personas que nos ayudan con el servicio de la casa, a usuarios de la casa o si es una oficina, a alguien que va a ir a tener una reunión donde la clave puede funcionar una vez o por X horas o ciertos días a la semana y el resto del tiempo no permite usarla. Y si por X o Y motivo alguien utiliza esa clave, genera una sala en tiempos no definidos o en tiempos donde no se podría utilizar, genera unas alarmas que nos llegan al aplicativo de Orbivo directamente. Para ir terminando, es súper importante ciertos puntos a tratar. Lo primero es, se debe diseñar una buena red Zigbee, tratar cada cerebro o cada hub como si fuera un access point de Wi-Fi. Recordemos que la señal Zigbee trabaja muy parecido a como trabaja el Wi-Fi y a diferencia de lo que puede ser una solución de control 4 donde cada elemento o cada botonera, switch, se vuelve casi un repetidor de Zigbee, en la línea de Orbivo no es así, ¿cierto? Entonces debemos hacer un apoyo y lo que yo muchas veces hago es que pongo una pantalla o varias pantallas centrales, ¿cierto? Y en los demás espacios donde el Zigbee puede llegar a ser pobre, empiezo a poner elementos como lo son el mini hub, que es mucho más económico, pero recordemos que requiere punto de datos. Por eso su similitud con un access point de una red Wi-Fi. Además, si lo miramos y me preguntan, bueno, Jonathan, entonces cada espacio, más o menos cada cuánto hay que poner un repetidor de esos, se podría hablar de que podríamos llegar a tener un elemento, un mini hub o una pantalla, un generador de Zigbee cada 8 o 10 metros a la redonda, ¿cierto? Recordemos pues que él genera como si fuera un radio de apertura. Recordar que si en las luces de Orbivo no necesitan switches, si se controlan con las líneas de escenas, muchos eléctricos se pueden confundir con esto, lo que yo les decía. Yo un ojo de buey de Orbivo le puedo llevar 110 vivo completamente con el requerimiento obviamente de neutro y él va a funcionar y yo lo controlo directamente desde el cerebro, desde el aplicativo o puedo generar y llevar una escena a la línea mix. Pero hay muchos eléctricos, si no tienen un bagaje o no vamos a tener un acompañamiento grande en el proyecto, que se pueden llegar a confundir con estos. Entonces, muchas veces cuando yo me encuentro con esa situación, lo que les digo a ellos es que lo manejen como unas luminarias normales, ¿cierto? Donde se hace un circuito y se lleva un retorno a la caja. Y allá decido si con un switch de la línea mix manejo la carga o simplemente hago el empalme dentro de la caja eléctrica de ese retorno y manejo ese circuito por medio de escenas, desde la botonera, del switch o desde el aplicativo. Verificar la infraestructura actual para definir la línea de control de iluminación y tenerlo claro, ¿cierto? Recordemos lo que hablamos con el tema del control de iluminación. No cualquier caja eléctrica es capaz de recibirnos los switch de la línea mix, de la línea DEFI y de la línea batch. Entonces es súper importante que cuando nos encontremos con esos lugares o con esos proyectos donde ya está construido el proyecto, debemos verificar la infraestructura de las cajas eléctricas y la infraestructura de la red Wi-Fi o de los puntos de datos, ya que si bien las pantallas funcionan por Wi-Fi, los mini hub no funcionan por Wi-Fi, funcionan por conexión de RJ45 y además, pues como acabamos de hablarlo, definitivamente tenemos que verificar qué línea de control de iluminación vamos a tener. Usar soluciones de entretenimiento smart como la que nos generan Denon. La mayoría de mis proyectos en los cuales yo entro con Orbivo, entro de una apoyarme con una solución smart de entretenimiento como lo puede llegar a ser Denon. Cuando nos encontramos con ese tipo de vacíos donde, pero es que Orbivo no es capaz de manejar mi entretenimiento, recordemos que Denon con su aplicativo iOS que acabo de cambiar y mejorar bastante, puede hacer control de amplificadores multizonas de la marca Denon o de una sola zona, receivers o parlantes inteligentes, todo llevándolo en una sola aplicación y pudiéndolo controlar desde ahí. De esta manera, el cliente solo necesitaría 2 aplicativos para poder manejar cualquiera de sus periféricos de tecnología.
Y lo más interesante es que esas dos aplicaciones también tienen conexión con asistentes de voz, como lo pueden llegar a ser Siri, como lo pueden llegar a ser Alexa, como lo puede llegar a ser Google Home, permitiendo incluso hacer escenas dentro de esos asistentes de voz que nos puedan llegar incluso a controlar las dos aplicaciones o a los dos elementos o los dos mundos de Orbivo, lo puede llegar a ser dentro. Grandes soluciones de seguridad pueden salir un poco costoso, hay que hacer un análisis, ¿cierto? Recordemos que nuestros sensores son inteligentes. Al ser inteligentes y no utilizarse solamente para la parte de seguridad, sino que también generan escenas, hay que hacer un análisis cuando nos pidan una solución de seguridad donde nos digan es que yo quiero una alarma y quiero llenar de 1000 de sensores de apertura, sensores de movimiento por todos lados. Entonces, ese tipo de soluciones pueden llegar a salir un poco costosos para nuestra solución de seguridad o nuestros sensores si no mostramos ese valor agregado de poder generar escenas con el resto de los demás elementos de Orbivo. Y fundamental, una buena red Wi-Fi, como lo puede llegar a ser nuestra marca Aracnis, donde cada uno de nuestros access point puede llegar a tener una solución o tiene tecnología MIMO que nos permite tener una apertura de cada uno de ellos de 2x2 o de 4x4 y tiene unas velocidades bastante altas y una solución de oversea para poder hacer un análisis de cómo se encuentra la red Wi-Fi actual. Listo, muchachos, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué dudas tienen? ¿Alguna recomendación? Con mucho gusto, cualquier duda que tengan, aquí Jonathan les puede ayudar. Bueno, si no hay dudas al respecto, muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Deben de estar pendientes de nuestras redes para los próximos entrenamientos y bueno, que tengan todos un feliz día. Hasta luego a todos, que les vaya muy bien, tengan un feliz día. Cualquier duda, igual pueden contactarme y los estaré asesorando en sus proyectos. Hasta luego.